Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Os acordáis de The Surge o The Surge, como queráis decirlo? Este era un juego Souls-like con elementos de RPG ambientado en un mundo futurista. Bueno, el primer título estaba bien, pero tenía varias cosas que pulir. Fue la segunda parte la que de verdad gustó y tuvo bastantes buenas críticas. Un juego difícil, pero que a mí por lo menos me enganchó bastante. Pues esta misma desarrolladora es la que se encarga de Atlas Fallen. Ellos son los alemanes Tech 13, los mismos también que se encargaron de aquel Lord of the Fallen, muy en la línea Dark Souls, y que próximamente tenemos un nuevo juego con el mismo nombre. Pero no son los mismos los que se encargan de él. De ese juego ya hablaremos más adelante. El que nos llega en pocos días es este Atlas Fallen. Con lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿creéis que merecerá la pena? Ya nos hemos dado cuenta que lo que le gusta hacer a Tech 13 son juegos exigentes, tipo Souls pero con su toque RPG. Y eso es lo que nos tenemos que encontrar en Atlas Fallen. Tenemos un título espectacular visualmente hablando y con un combate muy rápido y técnico. Si entramos en su historia, pues no parece que tengamos nada demasiado original. Un mundo apocalíptico en el que los humanos son esclavos trabajando en una mina y nosotros somos uno de estos esclavos. Un día encontramos un misterioso artefacto, un guantelete, que nos otorga unos poderes y la misión de salvar a la humanidad de su esclavitud. Sí, otro juego más en el que tenemos que salvar a la humanidad. Pues nada, chicos, a trabajar. Durante la aventura iremos averiguando qué ha pasado, por qué los humanos están en esa situación y por qué nuestro entorno es la mayor parte un desierto. Para ello deberemos luchar contra titánicas criaturas hasta encontrarnos con el malvado dios Sol, Telos. No estamos ante un mundo abierto, sino ante varios, ya que viajaremos a diferentes zonas, cada una con su bioma. Es verdad que la arena será una protagonista en este juego, pero yo creo que nos sorprenderá con zonas más verdes con árboles o incluso montañas nevadas. Se supone que si dicen que son lugares variados, pues eso, tendrán que variar, ¿no? Seguramente sea el combate lo fuerte de este título. Yo diría que es más un hack and slash que un Souls. Al principio de la aventura, como os decía, nos encontramos con un guantelete que nos va a proporcionar diferentes habilidades durante el juego. Este guantelete nos ayudará tanto en ataque como en defensa. Deberemos coleccionar las piedras esencia. Hay un total de 151 y con estas piedras podrás enfocar tu sistema de combate. Si quieres ser más agresivo o defensivo o algo más equilibrado. También dispondremos de 3 armas y 2 de ellas para utilizar simultáneamente. Estas armas las iremos mejorando y aprenderemos combos, con lo que será muy divertido el combate, o se supone que debe ser así. Las armas son las cuchillas, el látigo y los puños de polvo. Y también dispondremos del momentum. Mientras vamos luchando, este ataque especial se va cargando hasta que podamos acceder a nuevas habilidades. Eso sí, con esta técnica nuestro poder de combate será mayor, pero seremos un poco más débiles en cuanto a vida, por lo que os sugiero controlar bien esto. Lo que está claro es que el título busca un combate rápido, frenético, con los espectros, que son los enemigos grandes que vamos encontrando, cada uno con sus técnicas para acabar con ellos.
con mucha espectacularidad y muchas lucecitas. O sea, que yo creo que va a estar súper guapo el combate. Espero que no nos defraude. Ya os he dicho que tiene su toque RPG, y si es así, pues es que tendremos la posibilidad de personalización de personaje. Tendremos diferentes armaduras, cada una con sus características, y que también podremos mejorar, y bueno, también otras cosas que iremos conociendo, como los talentos, las estadísticas. La verdad es que el juego invita a la exploración y el desplazamiento por la arena es una pasada. Este desplazamiento puede recordar un poco al fallido Forspoken, pero es otro juego y no debe preocuparnos. Se va a disfrutar mucho viajando así, y lo de surfear por las dunas me llama mucho la atención. También podremos dar grandes saltos o incluso volar. Estas habilidades se van consiguiendo durante la aventura, así que seguro que nos irán sorprendiendo con muchas cosas chulas. Conclusión, pues el juego pinta muy bien. Puede ser un gran tapado de este año, ya que tiene que competir con grandes títulos, pero sería una pena no darle una oportunidad. Gráficamente se ve guapísimo y parece ser que en PC no vamos a necesitar un monstruo de máquina, ya que creo que viene muy bien optimizado. Eso ya veremos si es así. Los protagonistas sí pueden ser un poco acartonados, pero para mí eso no es un problema grave. Espero que la historia se vaya poniendo interesante mientras vayamos jugando, y lo que más espero es que el combate no defraude. Que esa mezcla de hack and slash con el Souls nos divierta y que sea lo suficientemente exigente para disfrutar sufriendo, que eso es lo que buscamos los que optamos por un título de este género. No os he hablado de la opción cooperativo, quizás sea incluso más divertido jugar con otras personas. Ya iremos viendo y me gustaría que me comentéis vosotros qué os ha parecido el juego cuando os pongáis con él. El juego sale el 10 de agosto para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Series S. No os olvidéis de algo muy importante para mí, y es que vuestro me gusta, vuestra suscripción con la campanita y vuestros comentarios me ayudan mucho y me motivan a seguir haciendo estos vídeos. Hasta el próximo vídeo, gamers.